grabar. Bueno, buenos días. Hoy tenemos en este ciclo de conferencias, que son realmente 3 en la clase de fertilidad de suelos y fertilizantes, tenemos pues el honor de tener al licenciado Wilfredo, y él ya se ha convertido prácticamente, lo siento y lo veo yo, como un experto en cromatografía, que es, por así llamarlo, aunque es mucho más complejo que eso, son análisis de suelo, pero desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cualitativo, vamos a estar con él, aprovéchenlo, no es fácil encontrar personas que sepan tanto de esta técnica, ¿sí? Aquí en Honduras, entonces, pues los dejo con él. Cualquier pregunta, no sé cuál es la dinámica que usted quisiera, licenciado, si quiere 10 minutos de preguntas al final, o si quiere que le vayan preguntando en cualquier momento, usted me dirá. No hay problema, puede ser en cualquier momento. Ok, entonces vamos a hacer algo. Cuando ustedes tengan una pregunta, con la reacción que está en la parte inferior derecha de la pantalla, me van a levantar la manito para yo poder darles la palabra, ¿ok? Bueno, licenciado, entonces la palabra es suya. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es, como dijo la licenciada Wilfredo Olivera. Pues pertenezco a la empresa CONSA. Soy parte del equipo técnico y me encargo pues de lo que es la nutrición y la protección de las plantas, ¿verdad? Y bueno, voy a tratar de ser lo más claro y conciso, ¿verdad? Para poder explicar esta parte, que hay gente que tiene la impresión, si se puede decir, de que es una cuestión complicada, pero en realidad pues es algo muy simple. Y la cromatografía pues viene a ser como, como una manera de certificación, ¿verdad? De lo que se está haciendo. Y bueno, bien dicho, como lo dijo al principio, en el preámbulo, sí, la cromatografía pues es una técnica que voy a explicarla pues al final de la charla, si se puede decir, porque es muy importante explicar unos términos antes de poder comprender pues qué es en realidad lo que es la cromatografía, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a comenzar pues con una cuestión, y como cuando me mandaron el link decía algo sobre nutrición del suelo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con lo que es la nutrición. Y bueno, cuando a uno le dicen nutrición, pues comúnmente tiende a pensar de que es algo complicado, ¿verdad? Y que solo los nutriólogos y solo otros tipos de personas entendidas en el caso pueden saberlo. Pero la nutrición va de la mano con algo que se conoce también como una estructura, ¿verdad? Y esto sería nutrición del suelo. Entonces, la nutrición del suelo, pues viene a, como todos sabemos, ¿verdad? A alimentar, ¿verdad? Y a tener buenas cosechas. Entonces, la nutrición va de la mano con algo que se conoce como minerales, ¿verdad? Minerales. Y los minerales, pues son, se pueden conocer también como arenas de roca, ¿verdad? Estas harinas de roca, en todo, bueno, en el caso de Honduras, Honduras es un país de origen sedimentario, si se puede decir. Partes de Centroamérica pues vinieron de muchos lugares y también partes emergieron, ¿verdad? Entonces Honduras es un caso de esos que tiene bastante harina de roca. Esta parte en la nutrición del suelo tiene que tener un 40%, ¿verdad? En el desarrollo de lo que es el rizoplano y la radícula, ¿verdad? Y todo eso. Ok. Y luego tenemos la materia orgánica. La materia orgánica, esta materia orgánica la podemos conocer también como macromateria, que es propiamente la materia orgánica que no se ha descompuesto, es la materia grande. Y también existe algo que se conoce como mesomateria, como materia
medianamente grande. ¿Verdad? Y también existe lo que se conoce como micromateria. Como lo dice el nombre, pues, materia orgánica diminuta. Ok, esto es una parte muy importante porque todos los suelos, ¿verdad? Dependiendo de dónde estemos, va a variar las concentraciones de materia orgánica y minerales. Pues van a haber unos suelos que son calcáreos, que carecen de materia orgánica, y van a haber otros que son pura materia orgánica, en el caso de aquí del occidente de Honduras, que son los que se conocen como suelos mililes, ¿verdad? Que son suelos de 2 metros de materia orgánica y al fondo tienen la piedra. Pues entonces va a variar, pero la estructura como tal debe de ser minerales y materia orgánica, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esta parte? Cuando describo la materia orgánica como macromateria, mesomateria y micromateria. Pues yo le voy a contar. La cromatografía como tal, ¿verdad? Lee lo que es la micromateria. Y la micromateria es lo que la planta prácticamente come. Porque ella no puede comer macromateria. ¿Por qué? Porque, si se puede decir, no tiene dientes para poder romperla. Y quienes son los dientes, si se puede decir, son los hongos. Los hongos son los principales que atacan la macromateria para volverla mesomateria y así sucesivamente volverla micromateria. Ok, yo les voy a comentar algo. También en los minerales existe eso. Existen macrominerales, mesominerales y microminerales. Estos microminerales serían parecidos, ¿verdad? Como a la harina de roca, que sería como una especie de talco. ¿Por qué digo esto? Porque a la microbiología, específicamente las bacterias, les cuesta degradar las rocas que comúnmente conocemos, pues, como piedras, ¿verdad? Y que el tiempo, ¿verdad? Va quizás rompiendo estas rocas con el agua, el viento y el tiempo, ¿verdad? Y es así como llegan algunas pequeñas plantas, así como musgos o helechos, y son estas las que la vuelven mesominerales. Y después estos mesominerales se vuelven también en microminerales gracias a las bacterias. Entonces ustedes van a decir, también los minerales son micromateria. Pues ¿por qué? Pues porque lo que nosotros queremos, ¿verdad? Propiamente, es que la planta pueda alimentarse y hay que llevar todo esto, ¿verdad? Si tenemos materia orgánica, preocuparnos en llevarla a micromateria y si tenemos minerales, ¿verdad? Sería complicado, ¿verdad? Que una roca basáltica, volverla micromineral, pero se puede, por algunos tipos de mecanizaciones o extracciones de gravín, se puede ir a traer microminerales, ¿verdad? Para que las bacterias los vuelvan micromateria, ¿verdad? Y cabe recalcar también que la cromatografía es aquí también donde ella solo lee microminerales activados, ¿verdad? Entonces, muy interesante, ¿verdad? Esta parte. ¿Por qué? Porque, como les digo, todos los suelos tienen estas estructuras, se puede decir. Lo que va a variar es la microbiología. La microbiología. ¿Por qué? Bueno, principalmente los que degradan los minerales se conocen como hongos. ¿Ve? Quiero decir, como bacterias. Estas bacterias producen unos tipos de exudados muy interesantes que se conocen como enzimas, ¿verdad? Se conocen como enzimas, vitaminas y también, pues, el proceso de degradación de estas enzimas y estas vitaminas, los aminoácidos. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros rompemos o la naturaleza rompe la roca y la vuelve micromineral, las bacterias, ¿verdad?, se encargan de, por medio de una especie de oxidorreducción,
alimentarse del mineral y sacar en el proceso de excreta, sacan, o el exudado, sacan vitaminas, sacan enzimas y sacan aminoácidos. Yo la verdad no es que quiera sonar ambiguo, solo cuando les digo esto, porque son enzimas, vitaminas, aminoácidos, ustedes van a decir qué tipo de vitaminas, qué tipo de enzimas, qué tipo de aminoácidos. Pues en realidad hay muchos tipos, ¿verdad? Desde vitamina B12, vitamina, por ejemplo, para el crecimiento, ¿verdad?, de las plantas, o por ejemplo las enzimas degradadores de roca, porque ellas también supuran algunas sustancias para poder facilitar la extracción o fagocitar estos minerales y así poder incorporar, ¿verdad?, las enzimas, las vitaminas y los aminoácidos. Y los aminoácidos va a depender, por ejemplo, del origen. Por ejemplo, si es un origen ácido, el aminoácido va a tender a ser básico. Si es el origen neutro, va a tender a ser conocidos como twitteriones, que son aminoácidos neutros. Y también, si tiende a ser básico, pues el aminoácido va a tender a ser ácido. Pues, entonces, esto es pues, una parte muy interesante que la voy a explicar al final, ¿verdad? Cómo ustedes pueden hacer enmiendas específicas, ¿verdad? Y abonos específicos para momentos específicos o suelos específicos, se puede decir. Ok, este es el caso de los minerales cuando son fagocitados por bacterias. Estas bacterias comúnmente se conocen como litotróficas, que se consumen piedra, ¿verdad? Se alimentan de piedra, ¿verdad? Ok, y la materia orgánica, pues ella principalmente es degradada por hongos, ¿verdad? Los hongos es quizás el principal microorganismo, ¿verdad? Que él se puede poner en grandes cantidades en el suelo y no hace ningún daño, y también es un precursor de bacterias, o sea que ustedes lo pueden incorporar al suelo sin necesidad de incorporar bacterias él solo, ¿verdad? Por la muerte de los micelios y por la muerte de sus cuerpos fructíferos, va a crear bacterias. Entonces los hongos son los que a mí me permiten, por ejemplo, transformar la materia grande en mediana, ¿verdad? Y luego, por la acción bacteriana y de los mismos hongos también, lo transformamos en lo que se conoce como micromateria. Esta micromateria de la materia orgánica, ¿verdad? Porque también en los minerales existe micromateria, pero es proveniente de los microminerales. En este caso proviene de la micromateria, ¿verdad? Esta micromateria lo que va a producir en esencia se conocen como ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos. Y también no quiero sonar ambiguo, ¿verdad? Pero en esencia eso es lo que se hace. Pues, que los hongos degradan la materia orgánica desde macro hasta micro y producen lo que se conoce como ácidos orgánicos. ¿Qué tipos de ácidos orgánicos son muy importantes en la agricultura? Y que el cromatograma, ¿verdad? Como les dije yo, el cromatograma lo que lee los microelementos, ¿verdad? En este caso, va a leer ácidos orgánicos, pero también de parte de los minerales va a leer lo que son las vitaminas, las enzimas y propiamente los aminoácidos. Entonces, ¿qué tipo de ácidos orgánicos va a producir? Por ejemplo, puede producir el ácido láctico, ¿verdad? En el suelo existe ácido láctico. Puede producirse también ácido propiónico, ácido málico, ¿verdad? Ácido acético, ¿verdad? Que son ácidos orgánicos que comúnmente los encontramos, pero también se van a producir en condiciones de anoxia o sin oxígeno, ¿verdad? Si la condición de la materia orgánica es que no la removieron, se van a producir lo que se conocen como ácidos hematomelánicos y los ácidos fúlbicos. Estos son característicos de condiciones de anoxia. Y el ácido húmico, que es el ácido pues, que se produce en condiciones de oxígeno, que es si se puede decir el contrario, ¿verdad? De los otros dos ácidos, el ácido húmico se produce solo en condiciones de oxígeno, ¿verdad? Entonces, los principales, y sintetizando, los principales van a ser hongos
y bacterias, ¿verdad? A la hora de degradar materia orgánica, voy a utilizar hongos, voy a preocuparme por conseguir hongos, y a la hora de degradar minerales, que parece algo loco, ¿verdad? Pero así es. Esta técnica no es una técnica, la degradación de minerales no es una técnica nueva, sino que, bueno, ahora ya extraen oro y cobre por medio de microbiología y están utilizando la oxidorreducción de minerales, ¿verdad? Que estas son brozas metálicas que las degrada. ¿Y cómo la degrado? Las particuliza por la misma microbiología, ¿verdad? Esta se lo come la broza, aquí en Honduras así le decimos a las piedras que desechamos, se come la broza y sale particulado el oro y el cobre. Es bien interesante. Entonces, en esa acción biológica, cuando está en interacción con las rocas, se producen también vitaminas, pero estas son como consecuencias, ¿verdad? De lo que ella está haciendo, que es comiendo piedra y también exudando vitaminas. Entonces, en concreto, ¿verdad? Se puede decir de que la cromatografía lo que hace es que puede observar enzimas, vitaminas, aminoácidos de parte de los minerales y también puede observar lo que son los ácidos orgánicos, ácido húmico, fúlvico e hematomelánico. Y de esta manera, pues se puede ver, ¿verdad? El entrelazado, ¿verdad? De la microbiología interactuando en la materia orgánica y produciendo ácidos orgánicos, y también el entrelazado de la microbiología cuando fagocita minerales y produce vitaminas, enzimas y proteínas. Yo les voy a decir, en conclusión, pues la nutrición del suelo tiene mucho que ver con esto. Imagínense, es el 40%, ¿verdad?, de que vamos a necesitar de minerales, o sea que va a ser el 40% de vitaminas, enzimas y proteínas, y vamos a necesitar como entre 15 y 20% de materia orgánica para poder obtener unas muy buenas cosechas. Algunas personas dicen que el 5% es muy bueno, pero en realidad es 15% de materia orgánica. Entonces, la cromatografía, síntesis, lo que hace es observar los ácidos orgánicos y los exudados de la roca, y de esta manera, pues uno puede tener una noción, ¿verdad? Sí, porque el trabajo uno lo puede hacer, ¿verdad? Pero uno no sabe si está bueno, ¿verdad? Entonces la cromatografía viene a ser como un autocertificador del trabajo, del sudor que nosotros llevamos a cabo en nuestra finca. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan con esto? Si no, yo sigo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, después yo les pregunto a ellos, tranquilo. Ok. Ok. Ok, entonces vamos a ver la parte microbiológica. Porque en síntesis, ¿verdad que una pregunta? ¿Esto es solo nutrición? ¿Solo nutrición o también es esta parte? Porque en realidad todo tiene que ver. Pues, en realidad, la parte de los transformadores del suelo, se puede decir la microbiología, son los que a nosotros nos brindan pues las vitaminas y todo esto. Entonces Sí. tengo que hablar. ¿Sí, diga? Realmente tratamos de hacerlo integral y que tengan en cuenta que la fertilidad no es solamente ni física ni química, sino biológica, que son las tres fertilidades en conjunto, y que hemos dejado por allá bien relegado que estamos en pañales en la fertilidad biológica. Entonces, claro que todas nos interesan. Ok, perfecto. Entonces voy a explicar, por ejemplo, cómo extraer hongos. ¿Cómo puedo extraer los hongos? Como les digo yo, si ustedes quieren degradar materia orgánica, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar más o menos aquí en la pizarra cómo ustedes pueden extraer los hongos. Existe algo que se conoce como la trampa de arroz, pero a esto se le conoce como el tamal de arroz. ¿Verdad? Y como les dije yo antes, así se le conoce, pues como tamal de arroz.
Este tamal de arroz lo que me va a permitir es extraer los hongos saprófitos, degradadores de materia orgánica del suelo, y también me va a permitir extraer algunos tipos de ectomicorrizas, ¿verdad? Que ellas pueden también vivir en materia orgánica. Entonces, para esto vamos a utilizar arroz, ¿verdad? Al dente. Se va a utilizar una cucharada de azúcar. Una cucharada de azúcar. Se va a utilizar también palas o machete. ¿Verdad? Esta es la única cosa que vamos a utilizar. Entonces, ¿el arroz para qué lo vamos a utilizar? Bueno, el arroz es la fuente de alimento del hongo. Y este debe de estar al dente. ¿A qué se refiere al dente? Que debe de estar entre duro y blando, ¿verdad? También vamos a utilizar una cucharada de azúcar. Esta cucharada de azúcar, pues lo que me va a permitir a mí, si es azúcar morena, pues mejor, porque esta tiene alguna parte de carbono. La azúcar blanca, pues esta viene súper blanca, ¿verdad? Entonces esta no contiene algunos elementos del carbono. Y se va a utilizar una cucharada de azúcar para pues darle nutrientes, si se puede decir, energía al arroz para que el hongo pueda alimentarse mejor. Y vamos a utilizar algunas palas, o un machete o un guisute para poder hacer un agujero en el suelo y así hacer nuestro tamal de arroz. ¿Qué se va a hacer una vez teniendo el arroz? Pues se va a ir a el mejor laboratorio, que es el bosque. Vamos a llegar al bosque, ¿verdad? Vamos a irnos a una montaña que no haya llegado nadie a inventar, ¿verdad? Y vamos a hacer un agujero en el suelo. Cuando hacemos el agujero, este agujero que sea por lo menos de unos, puede ser unos de 10 a 15 centímetros, ¿verdad? Y en el fondo tiramos hojas, procurando que sean hojas anchas. Comúnmente hay platanillos, si se puede decir, algunas plantas que tienen unas hojas que pueden funcionar, hojas anchas. Cuando ya tenemos tapado con hojas el borde y parte del fondo, tiramos el arroz, ¿verdad? Y este arroz lo tapamos con más hojas y hacemos como una especie de tamal, pues, de todas estas hojas. Y lo dejamos enterrado, por lo menos que hayan unos 4 centímetros, ¿verdad? De la superficie del suelo a la profundidad del arroz, y lo tapamos y lo seguimos tapando, lo seguimos tapando. Aquí dejamos un indicador de dónde es que nosotros dejamos la trampa. Y, por ejemplo, a los 7 días de enterrado, procurando, ¿verdad? No hacerlo en tiempo de lluvia porque él se va a llenar de agua el agujero. Preferiblemente en el día de San Juan. Y a los 7 días lo que vamos a obtener es, como les dije anteriormente, vamos a obtener algunos actinomicetos, ¿verdad? Los actinomicetos son bacterias que actúan como hongos, tiran algunos como especies de hifas, pero no necesariamente son hifas de hongos, pero son bacterias. También hay los que se conocen como los basidiomicetos, que los basidiomicetos, esos sí ya son, por ejemplo, los saprófitos, son los hongos que comúnmente conocemos. Y también y aquí vamos a encontrar de diferentes colores. ¿A qué me refiero yo cuando encontramos basidiomicetos u hongos de diferentes colores? Pues es que vamos a agarrar toda la microbiología, ¿verdad?, del suelo. Toda con respecto a los hongos. Pues vamos a agarrar todos los hongos que hay en ese lugar. Pero cuando lo dejamos 15 días en el suelo, en el mismo lugar, ¿verdad?, metido, ahí lo que vamos a obtener es una cepa de tricoderma. Una cepa de tricoderma
Y qué mejor que esta cepa, pues nativa de nuestro lugar, la cual me va a permitir a mí incorporarla, ¿verdad?, a los siembros de plantas de crecimiento rápido o los siembros de plantas de crecimiento lento. También en el caso del café puede ser, se le incorporan las pequeñas plántulas. Ustedes van a decir, pues se saca el tamal, ¿verdad?, a los 15 días y se diluye en 100 litros de agua. Pueden llevarlo hasta 150 litros de agua. Y aquí lo que ustedes le van a poner al tamal, lo máximo sería una media libra. Entonces sería media libra por cada 150 litros. Se diluye el hongo, un hongo verde que va a predominar en todo, que es tricoderma, y se puede incorporar, como les digo, a las plantas que tienen, pues, que son muy indefensas al ataque de los hongos. Y en este caso, cuando son a los 7 días, es porque yo me propongo, ¿verdad? Digamos que yo tenga una composta. ¿Recuerdan lo de la macromateria, mesomateria, micromateria? Pues esto a mí me va a permitir, la variedad de hongos, me va a permitir a mí degradar la materia orgánica más rápido. Si no me voy a preocupar de andar poniendo bacterias también, porque ahí mismo van intrínseco también aquí, pero también el hongo es un precursor de bacterias. Entonces va a ser algo muy bueno con relación a compostas o a degradación, por ejemplo, de cascarilla o degradación de pulpa o degradación de X tipo de materia orgánica. ¿Hay alguna pregunta? Preguntas, Okay. Muchachos. Sí. Bueno. Hola, Wilfredo. Sí, hola, ¿qué tal? Gusto saludarle. Mucho gusto. Tengo un poco conocimiento en cuanto a los tricodermas, que de hecho pues algunos se utilizan para algún tipo de control biológico. En el caso en el cacao, pues algunos lo utilizan para el control de la moniliasis. Sí. No sé si los otros, el Basilium que está, ¿qué otro acción o cómo lo puedo yo, qué sería el resultado que yo espero de él al momento de aplicarlo en mi plantación? Tricoderma. ¿Usted habla de tricoderma o de bacillus? De Basilium. Mire que hay unas especies de bacillus que son muy buenos para controlar hongos, ¿verdad? Y también controlan insectos. Como Bacillus subtilis, por ejemplo, él tiene la facultad de controlar insectos, pero también tiene la facultad de eliminar algunos hongos. Entonces, a mí me resulta muy bueno, ¿verdad?, que él pueda, pues, controlar estos dos tipos de plagas o de enfermedades, pues, porque bueno, es algo muy interesante y que ese bacillus se puede conseguir también en la leche, ¿verdad? Se puede conseguir en el calostro, por ejemplo, de algunas vacas. Pero sí, es muy bueno, se lo voy a decir, los bacillus. Pero si usted echa tricoderma y echa bacillus, pues va a matar a tricoderma. Pues. Entonces va a perder dinero. Licenciado, tenemos una pregunta por el chat. Sí. El tamal que preparamos se debe realizar en tiempos secos, pero ¿cuánto dura estos hongos? Fuera del agujero, ¿cómo mantenerlos? Dice. Fuera del agujero, ¿cómo mantenerlos? Ok, mire, sí, es en tiempo seco que se debe de hacer. Y el arroz no es que usted lo va a poner crudo, sino que lo tiene que hacer al dente. Tiene que estar moviendo el arroz y probándolo para ver que esté, o para probar que esté entre duro y blandito. Entonces, cuando usted mete el arroz, ya pasado este proceso de cocción, lo mete al suelo, ¿verdad?, entre el tamal propiamente, él ya va a tener la humedad relativa, ¿verdad?, para que puedan los hongos que andan en su máxima expresión en el tiempo seco, puedan caer al arroz y puedan colonizarlo muy rápido. ¿Cómo preservarlo? Mire, en el agua, una vez tirado en agua, él solo le puede durar 3 días, ¿verdad? El primer día hay bastantes esporas, el segundo día hay menos y el tercer día se están ahogando todas. La manera en que se puede preservar también es en el refri, puede meterlo en el congelador, aunque yo no lo haría, ¿verdad? Solo lo haría con algunas producción que yo haga específica, pero el tamal de arroz,
bien puede vivir quizás un mes y medio consumiendo el arroz y después él va a morirse. Si él no tiene las condiciones de humedad, él no va a poder seguir viviendo. Entonces, la espora fuera, digamos a 21 Celsius, ella puede morir si no tiene un lugar o una humedad, pero puede vivir mucho tiempo en el refri, ¿verdad? Mucho tiempo, hasta 2-3 años pues, congelado. Ok, muchas gracias. Okay. No tenemos más preguntas en el chat. Ok, entonces... Sí, diga. Estos hongos que estamos reproduciendo, ¿cuál es el efecto positivo que tiene desde el punto de vista nutricional para mi cultivo X? Ok, desde el punto de vista nutricional, pues lo que va a hacer es que va a transformar la materia, ¿verdad? Una materia orgánica evidente, que puede ser conchas de mínimo, cascarilla de café, pulpa de café, la va a fracturar por la acción de los hongos y la va a llevar a mesomateria, que es una materia semidegradada, y después la va a llevar a micromateria. Con respecto a lo que usted dice, la nutrición es esto, parte de la nutrición, los microelementos o los exudados extraídos de la materia orgánica, ¿verdad? Que estos son los ácidos orgánicos, y los ácidos orgánicos deben de estar por lo menos para que una planta esté creciendo, ¿verdad? Y que crezca vigorosa un 5%, ¿verdad? Pero para mí debe de haber un poco más, puede llevarlo hasta un 15%, ¿verdad? Entonces esto a usted le va a permitir tener una buena cosecha y tener una reserva de nutrientes para la siguiente cosecha también. Que seguramente con la experiencia usted va a poder ir viendo cuánto es lo que puede utilizar al año, pues, o cada cosecha o algo así. Entonces eso es más que todo. Los hongos son como los trabajadores. Nosotros, ellos como cualquier trabajador, lo que necesita es que le den pues comida, ¿verdad? Que le den casa y que le den trabajo. Esa es la cuestión. Ok, entonces, esta es la parte de los hongos. Voy a explicar otra parte muy interesante, que es la de los hongos también. Los hongos, pero esta es una más sencilla. Por ejemplo, vamos a la montaña otra vez, extraemos suelo de la montaña, después en una paila grande, introducimos el suelo dentro y después le incorporamos avena. Le tiramos avena, le revolvemos avena, este sustrato de la montaña, y de 3 a 5 días ustedes van a obtener gran cantidad de hongos también. Esto se debe de dejar tapado, ¿verdad? Tapado, y si es posible, en un lugar que no haya luz, ¿verdad? Para que los hongos puedan desarrollarse. Miren que parte de lo que la pregunta que dijo antes alguien de los hongos, que para qué funcionaban para la nutrición, sí, claro, ellos producen los ácidos orgánicos, claro que sí, y algunos minerales. Pero también ellos producen también ácido oxálico, ¿verdad? Que es un ácido muy interesante, y producen otras sustancias que protegen a la planta, pero ese es otro caso. Y también producen, aparte del ácido oxálico, otras sustancias, como por ejemplo la glicina, que es un elemento altamente estable, más estable que el humus. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues sacando suelo de la montaña virgen, incorporándole avena, metiéndolo en un frasco grande, perdón, una paila grande, ahí le revuelvo toda la bolsa de avena y la dejo en un lugar tapado. De 3 a 5 días voy a tener grandes cantidades de hongos y estos se pueden incorporar al suelo sin ningún problema. Esto va de la mano, por ejemplo, con algo que se conoce como suelo supresivo. ¿Verdad? ¿Y qué es un suelo supresivo? Pues un suelo supresivo es aquel que tiene todos los hongos, pues, ¿verdad? No es solo uno o nada, porque a veces la impresión que tienen algunas personas es de que el suelo debe de estar
así como decimos el buen hondureño, pelado, sin nada, pues. Y no es así. El suelo es un organismo vivo, ¿verdad? Y quizás el más grande del mundo. Va aliado con las micorrizas. Entonces, el suelo supresivo lo que hace, o los hongos más bien lo que hacen, es volver al suelo supresivo. ¿Qué es un suelo supresivo? Es un suelo que no va a tener enfermedades, se puede decir. Miren, yo les voy a decir, la experiencia de muchas personas que tienen cultivos, ellos ven de que los suelos que